Esta será entonces la práctica 2. Vamos a una práctica de circuitos AC con una carga RL. Para eso entonces vamos a utilizar la misma estructura que teníamos en el primer ejercicio, simplemente que ya tenemos una carga R y una carga L. De esta manera, entonces vamos a utilizar casi los mismos elementos. Vamos a utilizar la fuente, la carga resistiva, el interfaz gráfica para poder graficar los datos y poder obtener los valores, y adicionalmente vamos a tener la carga inductiva. Dentro de la conexión simplemente reemplazamos una de las resistencias por una bobina y sería esta la forma de conexión de nuestro circuito. Vamos a ver entonces la conexión de nuestro sistema. Para esto entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar respectivamente las cargas. Vamos a ampliar un poquitico esto para ver si podemos ver un poquitico mejor. Vamos a ver si así. Vamos a ver entonces, vamos a ubicar las cargas. Lo primero que vamos a ubicar es la fuente. La fuente entonces es esta de acá. Simplemente la arrastramos a la ubicación donde la queremos colocar. Aquí tenemos la fuente. Después de la fuente vamos a colocar la tarjeta de adquisición de datos. Vamos a encontrar la carga resistiva. Y por último, la carga inductiva. Para simplicidad vamos a acomodarlas un poco mejor. Tenemos la carga, tenemos aquí entonces la fuente, la tarjeta de adquisición de datos, la carga resistiva y la carga inductiva. Vamos a hacer entonces la conexión de los diferentes elementos. Entonces para esto vamos a hacer entonces de la siguiente forma. Salimos de la fuente vamos a la entrada de corriente, entonces recordemos entonces que entramos aquí a la corriente, entonces vamos desde aquí, vamos a la corriente, vamos a entrar a la corriente, la salida de la corriente viene nuestra carga resistiva, vamos a ubicar un poco mejor este conductor, para que no nos obstaculice la visión. Ya tenemos entonces, venimos de la fuente, venimos al perímetro, del amperímetro venimos a la carga, de la corriente, de la resistencia venimos a la inductancia, venimos a las bobinas, y de las bobinas venimos hacia otra vez la fuente. Entonces este sería nuestro circuito serie. Repetimos, de la fuente al amperímetro, del amperímetro a la resistencia, de la resistencia a la inductancia, del final de la inductancia a la fuente. De esta forma tenemos un circuito serie. Tenemos medida entonces la corriente. Falta entonces medir los diferentes voltajes. Para medir los voltajes vamos a hacer entonces lo mismo que en el caso anterior y vamos a utilizar diferentes colores para poder ver fácilmente cómo vamos a mirar los colores. Entonces vamos a empezar con la fuente. Para la fuente vamos a utilizar el color azul y vamos a empezar simplemente, vamos a medir el voltaje en la fuente. Vamos a llevarlo de aquí a acá y de acá a acá. Vamos a ver entonces que esta me está midiendo el voltaje en la fuente. Vamos a ver entonces para el siguiente voltaje, vamos a utilizar el color verde. Vamos a medir el voltaje en la resistencia, simplemente venimos desde aquí, vamos hasta la resistencia, vamos a acomodar un poquitico este cable para que no nos estorbe. Venimos de acá, desde este punto, venimos acá y de esta forma estamos midiendo los voltajes en la resistencia. Por último, vamos a medir el voltaje en la bobina. Para eso entonces colocamos otro color, vamos a ir a un color que nos resalte bastante, vamos a colocar el color amarillo. Entonces venimos desde aquí, desde la fuente, venimos aquí a la bobina. Voy a acomodar un poquitico los conductores. Desde este punto venimos acá y venimos acá. De esta forma, entonces podemos ver que hemos hecho la conexión para medir la corriente y los voltajes. Vamos entonces a configurar la fuente en modo de tensión. Vamos a mirar entonces que las opciones entonces está
tensión positiva, tensión negativa, fuente de alimentación 50 Hz, fuente de alimentación 60 Hz. Entonces vamos a seleccionar esta. Tenemos entonces que nos muestra la señal AC y lo que vamos a hacer entonces es definir el voltaje. En este momento dice que la fuente está parada, tenemos que activar la fuente para poder ver el circuito. Entonces colocamos en marcha y vamos a mirar el circuito cómo nos está funcionando. Luego de conectada la carga, simplemente y configurada la fuente, conectamos entonces una resistencia y una bobina. Haciendo esto, ya tenemos una corriente circulando por nuestro circuito. Ahora lo que viene entonces vamos a darle vamos a ver los medidores. Como podemos ver aquí, podemos ver que los medidores nos permiten medir entonces el voltaje de la fuente, el voltaje de la E1 y el voltaje de la E2, y podemos ver la corriente de nuestro circuito. Una de las características que tenemos aquí es que también podemos ver las potencias activas, las potencias reactivas y las potencias aparentes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a mirar entonces la potencia en la corriente E1, la corriente E1 y 1, que sería la potencia total del circuito. Vamos a ver entonces, vamos a ver la activarla y nos va a medir que en este momento la potencia esta es la potencia, vamos a mirar esta misma potencia, vamos a ver que nos muestre la potencia aparente, esa es la potencia reactiva, perdón. Vamos a mirar de esta misma, vamos a mirar también la potencia activa, potencia reactiva, potencia activa. Vamos a hacer la misma. Y potencia, en este caso vamos a configurar, vamos a activarla y vamos a colocar la potencia aparente. Tenemos entonces la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia activa y la potencia aparente de todo nuestro circuito RL. Vamos a tener aquí entonces el osciloscopio. Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3 y 4 señales. Vamos a identificarla cada una de ellas. Como podemos ver, en la cantidad 1 tenemos el voltaje E1. Vamos a ver que este que vemos amarillo, este es el voltaje de la fuente. Otra que vamos a identificar fácilmente es el rojo, que es el canal 4. En este canal 4 vamos a ver la corriente del circuito. Una de las características es que vamos a ver que el morado y el azul son voltajes, pero entonces tenemos que saber cuál es el voltaje de uno y cuál es el voltaje de la otra. Vamos a identificar que el azul está en fase con el rojo. ¿Cómo lo podemos saber que está en fase? Vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí y vamos a identificar que tienen el cruce por cero en el mismo punto, la corriente y el voltaje azul, y tienen el punto máximo en el mismo punto. ¿Eso qué nos va a permitir? Identificar que ese voltaje azul, que es el voltaje 2, que es el canal 2, mire que el canal 2 dice que es el voltaje E2, este es el voltaje de la resistencia. ¿Qué características vamos a tener en el voltaje de la resistencia? Que el voltaje de la resistencia está en fase con la corriente del circuito. Vamos a ver entonces que el voltaje que nos queda faltando, que es este voltaje púrpura, que es el canal 3, miramos que el canal 3 es exactamente el E3,
que es el voltaje en la bobina, vamos a ver que está desfasada. ¿Cómo sabemos que está desfasada? Porque miremos que en ningún punto se van a cruzar en el mismo punto. Entonces, mientras que el rojo está en 0, este está casi en el máximo. Mientras que este está en 0, este está casi en el máximo. Entonces vamos a ver que hay un desfase entre la corriente y el voltaje en el voltaje de la bobina. Vamos a ver entonces que esto se puede analizar mejor en el diagrama de los fasores. Vamos entonces a graficar el diagrama fasorial. Para eso entonces vamos a ver las tensiones vamos a ver las tensiones y vamos a ver la corriente. Simplemente le damos refrescar y vamos a ver lo siguiente. Y lo primero que vamos a ver es que esta tensión que vemos aquí, este fasor que tenemos acá, es el voltaje de la fuente. Como sabemos, la fuente es nuestra referencia y por eso sigue siendo el ángulo de 0. En este caso vamos a ver entonces que aquí tenemos dos que se están sobreponiendo. ¿Cuáles son? Son el fasor del voltaje de la resistencia y la corriente del circuito. Recuerden que en un circuito la resistencia y en la resistencia siempre se cumple que el voltaje y la corriente están en fase. Entonces tenemos el fasor del voltaje y el fasor de la corriente. Este sería la corriente del circuito y el voltaje de nuestra resistencia. Aquí en color blanco vamos a ver que es el voltaje E3. ¿El voltaje E3 cuál es? Es el voltaje del inductor. Vamos a ver entonces que el voltaje del inductor tiene un desfase con respecto a la corriente. ¿De cuánto es la magnitud? De casi 90 grados. Vamos a ver entonces que entre bobina, entre la corriente y el voltaje de la bobina hay 90 grados, porque más o menos el voltaje que tenemos para ambos es de 45 menos 45 y 45 grados.